me están indicando que tenemos energía, ¿listo? Que tenemos energía suficiente, entonces no hay que hacer más energía, porque no tengo de reserva, ¿listo? No tengo para reservar. Es decir, el NAD reducido y el FA reducido me están indicando que tenemos suficiente energía para continuar con los procesos normales del cuerpo, no que tengo en exceso, sino que no hay necesidad de hacer más. Es decir, estas moléculas van a bloquear vías metabólicas que hagan energía. Ellas están diciendo, hey, ya hay suficiente en este momento, no hay necesidad de hacer más. No se va a hacer más, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo tampoco desarrolló la capacidad de almacenar energía, ¿listo? No almacenamos ni las proteínas, ni tampoco almacenamos energía. La cadena fosfato nos dura ahí lo del saltico, lo de camino para que no le pase nada. Sí, la almacenamos ahí, de resto no para nada más. Entonces, estas moléculas también son coenzimas. Solamente que si están reducidas, están indicando buen balance energético. Lo pueden ver así que es un término correcto. Buen balance energético. Mientras que el NAD y el FAD oxidado, que también son en este caso coenzimas, me están indicando mal balance energético. Me están indicando que tenemos que hacer un proceso que me dé energía, porque el cuerpo está quedando corto y tiene la necesidad. ¿Listo? Y tenemos el NADP. El NADP no es para energía. ¿Listo? El NADP es una molécula anabólica y solamente la van a tener en el segundo examen en la vía de las pentosas, no está en ningún otro lado. Pero también es una coenzima por si acaso. Solo que el hecho de que esté oxidada o reducida no me indica nada desde el punto de vista energético. Es una molécula anabólica, es una molécula para construir. Listo, que la voy a poner más adelante, no andré con ella porque en sí, sobre todo para el otro examen, pero tengan en cuenta, sí, que está aquí como la parte de la molécula orgánica. ¿Listo? Oiga, ninguno usa cuaderno. Necesito, casi ninguno. Entonces, alguien que tenga un cuaderno. Eso, mana, muy bien. ¿Cómo es su nombre? Charol. Charol con N. N. Muy bien, Charol. Charol, regálame una hoja para el listado que me pide ahí Adrián. Lo del nombre y el código para que. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a tener? Volvemos. Vamos a tener lo siguiente. Ahora, vamos al cofactor. Chicos, cuando hablamos de cofactor educandos, ya está, nos degradó el cofactor. Entonces, cuando tenemos el cofactor va a ser inorgánico, que es donde hablábamos del magnesio. El cofactor va a ser, por ejemplo, cuando uno dice que la hemoglobina para poder funcionar necesita el hierro, ¿cierto? ¿Necesita el hierro ferroso o férrico? Muy bien, ahora no lo oímos. Entonces, ferroso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese F más 2 o F más 3 si fuésemos pues a bloquear el proceso, estos son cofactores, es decir, los cofactores en sí educando van a ser iones, es lo que quiero que les quede claro. Entonces, el magnesio, que va a ser importante con la parte pues del ATP, el cobre, si sea cuproso o sea cúprico. Entonces, los cofactores también van a ayudar a la enzima, sí son muy importantes también, pero en sí los cofactores van a ser son iones, ¿listo? Van a ser con estructuras iónicas. Entonces, la coenzima es una molécula más amplia. Eso no quiere decir que una enzima pueda usar uno y no el otro. Hay enzimas que van a usar tanto cofactores como coenzimas, ¿listo? Que en sí a lo último termina siendo como tal educandos el grupo prostético. Vamos bien hasta ahí. Y cuando yo uno los dos, ¿sí? Cuando yo uno los dos, entonces se forma la palabra que me interesa, que es la holoenzima, con H. Cuando se les hable de holoenzima educandos, cuando se les hable de holoenzima es la enzima activa metabólicamente, es decir, es la enzima que verdaderamente va a entrar a la catálisis. No basta con que yo no los aminoácidos y ya, a menos de que no necesite un colaborador. Pero si no requiere un colaborador educando, realmente son enzimas que no van a ser tan importantes para el cuerpo. Porque ustedes van a ver en el otro examen más o menos 18 rutas, y cada ruta tiene una enzima que es la alostérica importante que regula todo. ¿Sí? Esas alostéricas que regulan sí o sí van a tener grupo prostético, porque ahí es donde se ancla la regulación. Pero a veces la pregunta viene envenenada, ¿sí? Viene de las profundidades del infierno y entonces uno asume que así, siempre no, puede esto no estar. Profe, ¿será que puede estar este y este no?
obvio no, ¿cierto? Porque entonces no hay un aminoácido para hacer la enzima, ¿no? Pero entonces, ¿sí puede estar la apoenzima y un grupo prostético? Claro que sí. Y entonces la apoenzima será la misma oroenzima en ese caso, ¿listo? Porque no necesita como tal ni de un cofactor ni de una coenzima. Sin embargo, no serán enzimas alostéricas, que ustedes van a darse cuenta que apenas empiecen enzimas, todo va a caer y a recaer sobre alosterismo, que es lo más importante de enzimas, ¿sí? Porque eso es lo que va a catapultar al otro examen. Pero se dan cuenta, así como lo ve, que puede resultar apasionante. Ahora, volvemos allá. Entonces, voy a ahorrar a la melatonina, al rey, a nuestro paciente peligroso con pelagra, por acá también. Ahora, volvemos acá entonces. Estábamos hablando entonces de que si era anabolismo o si era catabolismo. Y entonces, cuando vamos a tener esa liberación de ATP educandos, entonces ya esa liberación, ustedes vieron que entonces ya uno habla de que estamos ante un proceso exergónico, ¿listo? Un proceso exergónico que va a liberar energía. Y también lo vamos a asociar de que también puede que se libere calor que ya tenemos claro que para nosotros no es una forma de energía, y entonces uno dirá que es exotérmico. Vamos bien hasta ahí, siempre van a estar separados. ¿Qué vamos a tener en este caso? Va a ser exergónico, va a ser exotérmico, vamos a liberar ATP, y a veces queda la inquietud de lo siguiente, profe, entonces ¿qué se hace primero? ¿El anabolismo o el catabolismo? ¿No? Porque entonces quedamos como el huevo y la gallina, ¿no? Mira, bueno, para hacer anabolismo requiero energía, que me da el catabolismo, ¿sí? Pero todo era bueno, pero ¿cómo se hace el catabolismo antes si antes no era nada construido? ¿Sí? Entonces, pero la biología evolutiva ha permitido constatar que siempre, esto es importante, todo proceso anabólico es precedido de uno catabólico. Es decir, que en sí primero fue el catabolismo. Claro, no ponemos los que se construyó después de la nada para que hubiera catabolismo sobre algo. Pero desde la biología evolutiva y desde la bioquímica, lo más aceptado es que primero hacemos el catabolismo para usar esa energía para hacer el anabolismo, que es donde yo uno las dos, ¿listo? Entonces todo proceso anabólico es precedido de uno catabólico, porque va a haber una ruta que une los dos. Cuando uno tiene rutas que tienen una parte anabólica y catabólica, esos procesos se llaman anfibólicos. Cuando ustedes en el examen vean, también tiende a salir, es como la 12. Cuando ustedes vean anfibolismo y les digan, el proceso es anfibólico. Anfibólico es un proceso que va a tener una parte anabólica y otra parte catabólica. Y el proceso anfibólico por excelencia es el ciclo de Krebs. Lo que pasa es que uno nada más se centra en que se hacen 24 ATPs, entonces uno, eso es catabólico. Sí, tiene su parte catabólica, pero hay un montón de aminoácidos que pueden entrar hacia el sustrato de él, que es donde está la parte anabólica. Entonces, de las rutas en sí, la que les interesa a los profes, en este caso, que ustedes lo vean desde el punto de vista anfibólico, es el ciclo de Krebs. Es casi que la vía de anfibolismo perfecto. Las otras sí están un poco más recostadas hacia uno o hacia otro. ¿Listo? Bien, hasta ahí. Ahora, resulta que si el proceso es anabólico y yo necesito colocarle ATP, ¿cierto? Significa que si en tal caso yo no tuviese el ATP, pues no lo puedo hacer. Entonces pierdo la espontaneidad. Va a ser más fácil que lo hagamos así pensando en el examen. Entonces, este tipo de... En el anabolismo, entonces nosotros vamos a asociar que los procesos van a ser no espontáneos. ¿Por qué? Porque necesito sí o sí de un activador, de una molécula que yo tenga libre, ¿sí? Que me pueda dar como tal esos fosfatos energéticos. Entonces vamos a decir que es no espontáneo. Y por bioenergética, el no espontáneo va a estar anclado al no favorecido. Profe, siempre de 1,29,9, ¿sí? Hay una parte ahí en la química subatómica donde el favorecido se puede cambiar, pero para ustedes no se preocupen, o sea, sí, la idea es que verdaderamente, que es lo que siempre pues se ha hablado en el departamento de ciencias básicas,
que es que verdaderamente las asignaturas sean para ustedes funcionales, ¿sí? Por ejemplo, yo he dicho, a fisioterapia hay que voltear la asignatura. Fisioterapia esto no para nada, o sea, pero para nada es para nada. Tenemos que dársela más hacia la creatina fosfato, hacia una bioquímica muscular, bioquímica del ejercicio. Pero no, seguimos dándoles espontáneo y no favorecido. Entonces, no espontáneo y no favorecido. Es decir, empezamos a anclar conceptos: anabolismo, energónico, endotérmico, no espontáneo, no favorecido. Vamos bien hasta ahí. Volteamos acá. Diga, hermana. ¿Está la monitora? Dime, Lainis, ¿qué pasó? Sí, ya voy para allá, eso. Está muy precoz, señorita, pero bien, sí. Entonces, vamos a ver, sí, Lainis, vamos ahí. Entonces, va bien el Lainis, sí, para allá voy. Entonces, ¿qué vamos a tener? Resulta que en ese catabolismo educando, entonces ahora volteamos la situación y entonces como voy a liberar ese ATP, entonces empezamos a decir verdaderamente que es un proceso espontáneo y empezamos a asociarlo con un proceso favorecido. ¿Listo? Y de una vez incluso podemos tocar ahí lo siguiente, que puede ser pues agresivo, pero lo pueden tocar perfectamente, y es que si estamos haciendo un catabolismo, esos procesos tienden a elevar la entropía, ¿sí? Y con la entropía hay que tener en cuenta lo siguiente, educandos. Cuando se les habla de entropía, siempre nos hablan del desorden del universo, pero eso queda como en el aire, ¿no? Eso queda como esotérico, esa mierda, el desorden, ¿cómo así? Realmente la entropía tiene que ver es con la dirección del proceso energético, ¿sí? Lo que pasa es que el desorden es como siempre lo encuentran en todos lados los libros, el desorden. Sí, tiene que ir aumentando pero entonces, tiene que ver en sí es con la dirección de sus procesos, y esos procesos catabólicos tienden a incrementar la entropía, ¿sí? A incrementar como tal el caos, porque requerimos educándonos el caos para que las moléculas choquen entre sí para que se genere un producto, ¿sí? Que es la base como tal de la vida. En las reacciones químicas necesitamos inestabilizar lo suficiente un sustrato para que se haga producto. Si está muy estable no tengo una reacción química. Necesitamos inestabilizar, que fue cuando usted vio lo del Twitter. El Twitter también es un preguntas fijas. El Twitter es más divertido, tiene numeritos. Entonces, vamos a tener que aumentar la entropía, ¿sí? Eso quiere decir que el proceso anabólico puede ir hacia la disminución de la entropía. Vamos bien hasta ahí. Hay una pregunta, chicos, que también ha venido saliendo, que tiene que ver con algo que el profe llama proteína en estructura nativa, ¿sí? La proteína en estructura nativa es una proteína que tiende a ser muy estable, y esa parte de la estabilidad se lo unen con esto, ¿sí? Entonces hay una opción en la C que les dice siempre que esa proteína nativa tiende a tener una disminución en su entropía. ¿Tiene sentido? Claro, si yo disminuyo la entropía me acerco a ser más estable, ¿sí? Las otras opciones se parecen a algo así, que vamos pues a ver en el simulacro, que esta pregunta siempre les ha venido saliendo, pero cuando se les habla de esa nativa, proteína nativa es la forma estable absoluta. Y si es la forma estable absoluta, tengo que estar de una u otra manera disminuyendo la entropía, porque si disminuyo entropía, aumento estabilidad. ¿Listo? Más allá de para qué voy a hacer la estabilidad, pues y van a darse cuenta, chicos, algo. Las preguntas son cortas, las del examen. Ninguna pregunta tiene más de 2 renglones, ¿sí? O sea, ¿van a alcanzar a leerlo? Sí. Solo que los profes son un poco... No, son un poco psicorrígidos en el examen. O sea, ustedes medio les tuercen ojo de casualidad, les da un momento, uy, hablado, ¿no? Entonces, y son 50 preguntas y 50 minutos. Sin embargo, exacto, que día hoy, eso es del diablo, no, les va a alcanzar el tiempo, chicos. Les va a alcanzar el tiempo porque es que las preguntas no son tan extensas. Y hay preguntas que son casi muy memorísticas. Por ejemplo, lo de los aminoácidos esenciales, eso les sale preguntado de forma elegante, pero que lo sepan tal, que los cargados ahí positivamente, ¿sí? La lisina, geina, estirina, eso les va a salir de una u otra manera, que ya lo vamos a ver más adelante, que los negativos, que los aromáticos sí o sí les sale lo de absorber luz ultravioleta, ¿sí? ¿Que es a cuánto? 280. Y esa viene con veneno, porque tienen que saber quién absorbe a 260 y 230.
porque es boomer de una vez. De la 4. Entonces, 260 absorben las bases nitrogenadas. Entonces, si absorbe 260, chicos, no tenemos una proteína. Podemos tener ácidos nucleicos, ¿sí? Y por eso hay bases nitrogenadas. Podemos tener clate que tirado ahí por el lado de la adenina. O sea, las bases nitrogenadas absorben a 260. Los aminoácidos aromáticos absorben a 280. Aromáticos que son 3, ¿no? Señorita, ¿usted cómo se llama? Ángela. Ángela, vos decís un aromático, mana. Hierba buena. Un aromático, ¿cómo se llama, señorita? María Paula, un aromático. Tiene 20 opciones. Me lo gana con 3. Triptófano, tirosina y fenilalanina. ¿Sí? Ahorita que venía la tutoría iba saliendo pleito. Entonces, lo tuve en infección y todo eso. Y te vio, dijo, profe, ese chimo es bueno. Entonces, voy a la pista. Entonces, vamos a tener triptófano, tirosina y fenilalanina. ¿Listo? El que más absorbe como tal es el triptófano cuando vamos a ver el gráfico. La fenilalanina queda como corta, pero asumimos que sí. A 260 la base nitrogenada y miren lo interesante, a 230 el enlace peptídico. Entonces viene el diálogo de la pregunta, ¿no? Porque si algo absorbe a 280 no quiere decir que tenga una proteína, porque puedo tener el aminoácido suelto como un residuo. Pero si algo absorbe a 230, por lo menos tengo un péptido, por lo menos tengo un dipéptido, porque si logro tener el enlace peptídico es porque aunque sea tengo dos aminoácidos unidos, ¿no? Entonces ahí por si acaso en el diableo. Si absorbe solo a 280 tengo aminoácidos, pero me garantiza la proteína, unida no va a estar muy posiblemente, porque si no me absorbe pues a 230 también, que es el enlace peptídico, entonces yo esperaría que me absorbiera a 230 y 280, porque las posibilidades de que pues esos tres aminoácidos estén pues son altas, ¿sí? Sea como sea cuando tenemos los aminoácidos, pero eso por si acaso. Ahora, ¿qué me interesa? Entonces tenemos la entropía, tenemos esto, y entonces ahora sí llegamos en Leibniz al delta de Gibbs. Ahora simplemente le colocamos el símbolo de Leibniz. ¿Aquí cuál sería el símbolo? Ya no quiero partir. Ah, entonces, aquí tendríamos entonces un delta de Gibbs positivo, que entonces vamos a asociar con todo esto. Y aquí en el catabolismo tendríamos un delta de Gibbs negativo. ¿Listo? Y constantemente el cuerpo humano de usarnos va a estarse moviendo entre esos delta de Gibbs. Pero está el cero, ¿sí? El cero podemos tenerlo en algunas reacciones químicas, sobre todo en reacciones cuando actúan isomerasas, donde no me mueven tanto el delta de Gibbs, ¿sí? Sin embargo, si se asume que el organismo como tal ha llegado a un delta de Gibbs cero, delta Gibbs cero que se asume que es el equilibrio. Si llegan a un delta Gibbs cero es porque ustedes, hola San Pedro, cuando alcanzamos el delta Gibbs cero estamos muertos, ¿listo? O sea, cuando todo el organismo logra alcanzar el equilibrio, hemos muerto, ¿sí? Por eso siempre tienen que ir hacia el desequilibrio, sea hacia más, hacia menos y eso, ¿sí? Y en todos los contextos de su vida tienen que ir hacia el desequilibrio, porque cuando alcanzan el equilibrio, están muertos, ¿sí? Políticamente es que soy decente, delta Gibbs cero. Entonces, o de un lado a otro, sin mente. Entonces, no va a entrar ahí. Entonces, pero pues vengo de la generación de la UIS, que nos tocó la UIS en llamas, los tropeles de 6, 8 meses, resistir. Pues ya sabrán pues de dónde somos más o menos nosotros. Entonces, pero siempre van a tener esa parte hacia un extremo o hacia otro. ¿Listo? Ustedes han sido muy afortunados, chicos, de que ustedes han tenido vacaciones de más de un mes. Yo nunca supe, jamás lo supe en la carrera, ni en el pregrado, ni en la maestría, ni en el doctorado, que era tener 15 días de vacaciones tranquilos. Uno salía el 22 de diciembre para parcial de tercer corte en enero 8. Vale, que el 24 no era viendo los libros. Ah, feliz año, el 31 y uno viendo. Porque el 8 no entraba una vez, porque habían paros de 2-3 meses, ¿sí? Pero pues pese a eso, pues el semestre se corría 1-2 meses y tal, pues el grado se nos corrió por ahí 2 mesecitos porque se recuperó. No tuvimos nunca vacaciones, pero hoy en día, pese a todo lo que hubo y la confrontación, tenemos la universidad así.
que de las públicas es de las que mejor infraestructura tiene. Y ya esos tiempos pues ya lo hemos superado, ya ahorita ya se puede pues hablar más tranquilamente. Ustedes no han vivido un tropel, no han vivido... Yo estuve en esa época donde la tanqueta no estaba abajo sino al frente de la facultad, porque nosotros nos daba por hacer campamentos adentro. Cuando eso no estaba, eso era una cancha, un tierrero donde jugábamos unos picaditos, hacíamos un torneo entre los grados, entre los vigilantes, hasta los de luz sacaban equipos, los camilleros, era un ambiente diferente. Más vagal, pero era interesante. Hola, aquí a las 11 de la noche no vuelvo, no, jugando fútbol, y al otro día parcial. ¿De qué el parcial? Y esto era estudiar un perro, no hay gente a jugar, cambio. Entonces, pero hay veces que la situación se pone tan fea. Un día, por ejemplo, hicimos un campamento y nos quedamos acá como 200 chicos, y a las 3 de la mañana entró el ESMAD, y el ESMAD no entra preguntando, ay, sálganse, no, entró a dar, nos amparon, marica, nos amparon por aquí y tal, pero no nos dejamos a ir, era pacífico. Para nosotros, para ellos no. Sí, esto tengo que defendernos, o sea, porque no es pues agresivo. Pero entonces con la misma salimos con nuestras carpas, vueltos nada, salimos a la mitad de la carretera, aquí bajando a toda. Y en eso venía una tractomula grande. Y el man, pues, no sé, el man paró, tenía mucho tiempo, estaba desparchado. ¿Usted de dónde? Y nosotros no, de la UIS, es que miren cómo nos volvieron. Ah, los policías, yo los odio, ¿saben qué les va a colaborar? Y atravesó la tractomula, nadie esperaba eso. Y ahí paró el tráfico, y ahí sí llegó otro a los 10 minutos, llegó RCN, Caracol, y ahí sí, tal, y todo el tonal ya anda pegando, no, están pegando. Pero entonces eran tiempos diferentes, ¿sí? Ya no lo van a vivir, pues ojalá que no, pero pues ya la universidad está mucho mejor. Se salvó sobre todo que lo de los comedores, ¿sí? Constantemente que los van a cerrar, lo de las residencias universitarias. Solamente 2 o 3 universidades en el país mantienen las residencias. Y a las chicas ya también les van a dar residencias. No acá, sino hace unos días se expropió un motel, bueno, más allá del pasado de ese sitio, ¿sí? A un narco se le expropió un motel. Y el gobierno nacional se lo da a la UIS, y ese motel lo van a adecuar, lo van a limpiar como nunca. ¿Sí? Entonces, ese motel va a pasar a ser el edificio de residencia